Póngase, o mejor dicho, puede tomar su asiento. Antes de leer la palabra del Señor, yo quiero darle las gracias a los pastores de la casa, al pastor Benigno y a la pastora, ¿verdad? Yarelis. Yo iba a decir otro nombre, así que y es un gusto ver a estos pastores, esta joven pareja que ha dicho que sí al Señor, que ha dicho que sí al ministerio. ¿Verdad? Dios nos ha dado la gracia y la bendición de estar por algunos años en el ministerio, aproximadamente ya 20 años en el ministerio desde que comenzamos. Aunque no parezca, pero así es. Comencé bien chamaco y jovencito. Y hemos visto cómo el Señor así ha hecho muchas cosas con mucha gente. Yo recuerdo, mientras yo venía para acá, recuerdo cuando los veía en la iglesia donde salieron. Y verlos aquí ahora ustedes es una bendición contestada. Yo estoy segura, como decía Maylin, como dice también Joel, es un privilegio, ¿verdad? La familia que sirve al Señor es una familia que tiene la mejor base que cualquier persona puede tener. Así que servir al Señor se convierte en algo que es necesario, es fundamental y que es parte de nuestra vida, es parte o debe ser parte de nuestro ADN, de nuestro DNA. Y en esta mañana yo quiero compartir en esa misma línea de pensamiento, ¿verdad?, sobre lo que es la iglesia, sobre lo que somos nosotros como iglesia. También dije hace unos minutos atrás que mi familia andaba conmigo, y mi papá está conmigo, mi Señor Padre nos acompañó. Así que cuando le dije papá que teníamos para Orocovis, se emocionó. Lo primero que me dijo fue: ¿eso está bien lejos? No, eso no está lejos nada. Y créanme que no está lejos. Nosotros aprendimos a manejar en Estados Unidos largas distancias, 12, 13, 14 horas. Así que, pastora, esto es un quitado venir para acá. Y hoy, en esta mañana, yo quiero honrar al Señor. Yo quiero orar al Señor ¿verdad?, con la palabra del Señor, por supuesto. Pero antes de eso, también quiero dejarles saber pues, que nosotros nos encontramos en la ciudad de los vientos, en la ciudad de Chicago, una ciudad bien grande. Ya aproximadamente tenemos 3 años de estar allí, el tiempo pasa volando. Pastoreamos una hermosa congregación, una hermosa iglesia, la Iglesia de Dios Ciudad Viva, allá en la ciudad de Chicago. Así que cuando usted se quiera dar la vuelta por Chicago, visítenos, por favor. Allí hay una familia de la fe que le va a recibir, que le va a bendecir. Y ya mi hermano Benigno ha estado por allá, Benigno Padre. Y lo hemos convencido para que esté con nosotros, pero a los 2 días se quiere regresar a la isla. Pero claro, se entiende, porque mire, nada como el terruño de uno. Escúcheme bien, ya son 13 años que nosotros llevamos fuera de Estado, de aquí de Puerto Rico, y siempre anhelamos, siempre añoramos el día que el Señor le plazca que podamos regresar a nuestra isla. Pero en esta mañana vamos entonces, quiero que usted me acompañe en la palabra del Señor y vamos a la epístola del segundo libro, mejor dicho, el primer libro de Pedro. Si usted gusta ponerse de pie. Capítulo número 2 de la primera carta del apóstol Pedro a la iglesia. Una carta muy importante, particular. Y mientras yo veía al baterista, lloraba por ese baterista. Que nos hace falta un baterista en la iglesia. Yo te lo envío, papito. Primera carta del apóstol Pedro, la primera epístola, carta universal. El apóstol Pedro, usted lo tiene, contésteme como una vez, por favor. Capítulo número 2 de la primera carta, dice la palabra del Señor. Y leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia del Señor dice amén. Amén. Del capítulo 2, versículo 4 en adelante: acercándoos a él, piedra viva,
desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también se conoce la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Señor, gloria a tu nombre. Señor, exaltamos tu presencia. Señor, te damos gloria y honra por esta oportunidad que nos das de una vez más, Señor, estar en tu casa y poder proclamar tu santo y verdadero evangelio. Hoy, Señor, hemos llegado de diferentes lugares a este recinto, a este lugar sagrado, sabiendo que tú estás en medio de nosotros, Señor, y levantando el nombre de Cristo por encima de cualquier cosa. Hoy, Señor, nos entregamos a ti, hemos orado, hemos cantado, Señor, te hemos dado nuestros bienes, nuestras ofrendas, hemos diezmado, Señor, pero ahora nos queremos enfrentar a tu palabra, lo que nos quieres decir específicamente que necesitamos escuchar. Señor, háblanos, por favor, prepara nuestros corazones, prepara nuestros oídos. Dios, pasa carbón encendido, no solamente por mis labios, sino también por los oídos de mis hermanos y hermanas en esta mañana, y permite, Dios mío, que podamos recibir una infusión nueva de tu Espíritu hoy. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Tomen su asiento, por favor. Hoy es un día muy, ¿verdad?, muy especial, muy lindo, un día hermoso. Mientras veníamos para acá, mirábamos la naturaleza, hablaba con mi esposa, hablábamos, practicábamos con mis nenas, mis niñas, todo lo que corresponde, todo lo que implica el ambiente, el viaje, las curvas, todo esto. Y definitivamente yo llegaba a la conclusión de que hoy es el día que hizo el Señor. Mire, esa expresión no es una expresión vaga o una expresión que se dice de la nada. Cada vez que nosotros decimos que hoy es el día que hizo el Señor, lo que estamos proclamando y declarando es que su misericordia se renueva. Amén. Lo que estamos diciendo es que el Señor sigue teniendo control. Amén. Lo que estamos afirmando es que el Señor sigue siendo soberano. Así que cada vez que nosotros decimos eso, estamos afirmando que Dios sigue estando por encima de cualquier cosa y sigue estando en control de todo lo que ocurre en nuestra vida. Yo no sé si usted lo cree conmigo en esta mañana, pero yo creo que usted puede decir un gloria al Señor hoy. Mientras nos preparamos para llegar hoy y estar con ustedes, desde que recibimos la invitación para acompañarles, comenzamos a orar, comenzamos a meditar, y venía a mi mente, retumbaba esta experiencia de la epístola, lo que Dios le da a la iglesia a través del apóstol Pedro. Una epístola muy importante para el desarrollo de la iglesia, históricamente hablando, y no se preocupen, no vamos a hacer un estudio bíblico, eso se lo dejo al pastor. Pero
Cuando miramos un poco el contexto de lo que está pasando, en otras palabras, lo que ocurrió históricamente, ¿verdad? En ese primer siglo, segundo, tercer, hasta el cuarto siglo, vemos que la iglesia comienza a desarrollarse, vemos que la iglesia no existía. Recuerde que la iglesia comienza, ¿verdad? Históricamente hablando, el día de Pentecostés, ¿verdad? Cuando los 120 fueron llenos del Espíritu Santo, todos comenzaron a hablar en otras lenguas, gente de diferentes países y de diferentes regiones se encontraban en el aposento alto, y esa experiencia, una casa como esta, se llenó de aire, se llenó de ruido, y como de momento lenguas repartidas como de fuego, dice el escritor bíblico, se asentaron sobre las cabezas de los que estaban allí, y ocurrió un milagro extraordinario, el cual todos comenzaron a declarar las bendiciones y las maravillas de Dios. Eso es lo que ocurre el día de Pentecostés. El empoderamiento, la capacitación, lo que Dios hace, cómo Dios escogió de diferentes lugares, diferentes países, para demostrar que Él no es un Dios solamente de una cultura, no, sino que Él es el Dios de toda cultura, que Él es el Dios de toda lengua, que Él es el Dios de toda persona. Así que el Espíritu Santo del Señor capacita a la iglesia desde ese momento en adelante para cumplir la misión y salir a conquistar el mundo, conquistar la sociedad, conquistar todo lo que le rodea. Esa es una buena introducción para este sermón, porque nosotros que hemos abrazado la fe, nosotros los creyentes, ¿verdad?, que hemos decidido seguir a Jesús, seguir a Cristo, nos convertimos automáticamente en ciudadanos del reino. Y no estamos hablando de un reino cualquiera. No estamos hablando de un reino que es de comida, que es un reino de bebida, que es un reino de fiestas, sino estamos hablando del reino de Dios, el reino del Señor. Y nosotros tan pronto comenzamos a servir al Señor, ¿verdad? Como cada uno de nosotros aquí, fuimos parte y somos parte de lo que el Señor establece como su reino. Pero a pesar de que somos ciudadanos del reino de Dios, también somos ciudadanos del reino terrenal. En otras palabras, somos ciudadanos de esta sociedad, de este reino, ¿verdad? De esta sociedad puertorriqueña, que está llena de problemas, de desafíos, de dificultades, pero aún así, nosotros como hijos e hijas del Señor, somos llamados a levantar una bandera por encima de los valores y por encima de todas las cosas que la sociedad trate de imponer a su gente. Con esto no estoy diciendo que tenemos que ser desobedientes a las leyes. Con esto no estoy diciendo que tenemos que ser rebeldes al gobierno. Con esto no estoy diciendo que tenemos que hacer lo que nos da la gana, amparados en la palabra del Señor. No. Lo que estoy hablando y afirmando es que nosotros tenemos una doble ciudadanía. Una ciudadanía en el reino del Señor, pero también una ciudadanía en el lugar donde nosotros estamos establecidos. Y por ende, y para ser parte de esta realidad, nuestra identidad como iglesia no puede ser saboteada, no puede ser renunciada. ¿Alguien me sigue en esta mañana? Pedro trata de enseñar en la iglesia este principio. Y lo hace de una manera muy particular. Recuerde que los cristianos no existían. Recuerde que la iglesia como nosotros la conocemos hoy no existía hasta el día de Pentecostés en adelante. Lo que existía era el judaísmo. Lo que existía eran las religiones que estaban en toda aquella área, todas las religiones paganas que se encontraban fuera de Israel. Y recuerde que cuando la iglesia se establece, todos los creyentes comenzaron a ser dispersados, a ir por las diferentes regiones, por los diferentes países, estableciendo iglesias. Así que entienda, o tenemos que entender entonces, que cada vez que se levantaba, que cada vez que se plantaba una iglesia, mucha gente venía con costumbres que no eran cristianas, que no le agradaban al Señor. Y por eso es tanto el trabajo
de estos primeros apóstoles, del apóstol Pedro, del apóstol Pablo y de otros escritores del Nuevo Testamento, escúchenme bien, que lo que hacían era literalmente tratando de enseñarle a las nuevas iglesias qué era lo que Dios le aceptaba. Así que es importante que nosotros miremos la iglesia como este espacio, tengo que volver a repetirlo, donde Dios establece su voluntad, donde Dios establece su reino y de donde el Señor trabaja para que el mundo sea conquistado, para que la sociedad cambie. Si una iglesia está viva en este barrio, significa entonces que este barrio tiene esperanza, significa que esta comunidad tiene esperanza. No importa cuán lejos esté de la ciudad, no importa cuántas curvas usted tenga que tomar para llegar al templo, no importa si la iglesia es pequeña y grande, hayan 50,000, 2,000, 3,000, eso no importa. Lo que verdaderamente importa es que donde donde esté el Señor establecido, ese lugar se convierte en un lugar de esperanza. Amén. Amén, sí, Señor. Así que yo he venido de una ciudad lejos, a más de 3,000 millas de distancia, una ciudad grandísima con más de 5 millones de habitantes, aquí a Orocovis, al barrio Botijas 1, a decirles a ustedes que ustedes son importantes. A decirles a ustedes que ustedes están cumpliendo la misión. A decirles a ustedes que no hay que dejarse impresionar por lo que tengamos o por lo que no tengamos. Lo que hay que estar claro es en cumplir la misión que Dios ha depositado en nuestro corazón. Y entonces caminar seguros. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En esa asignación. Sí, Señor. Pedro está tratando de enseñarle a la iglesia este principio. Un principio inquebrantable. Porque como creyentes somos peregrinos, somos extranjeros. ¿Sabe lo que es un peregrino? ¿Verdad? ¿Sabe lo que es un extranjero? Una persona que está de momento en algún lugar pero se va. Una persona que no tiene raíces en ningún lugar. Así que nosotros no podemos tener raíces en este mundo. Nosotros no podemos olvidar que somos ciudadanos del reino. Y como tal no podemos estar arraigados a esta sociedad. Entonces, cuando miramos muy bien todo lo que nos rodea, y usted sabe más que eso porque usted vive aquí. Los que son del área saben lo que hay alrededor. Los que son un poco de más allá saben lo que hay alrededor. Todos nosotros vivimos en una realidad. Una realidad que no podemos cambiar si no se le entregamos en las manos al Señor. El apóstol Pedro trata de enseñar a la iglesia y darle las herramientas para que la iglesia comience a entender cuál es su identidad en Dios. Por eso, los versos que leímos, de los versículos número 4 en adelante, de ese segundo capítulo, empezando la carta a la iglesia, rápidamente le establece y le recuerda que luego de un llamamiento a la vida santa, hay que tener una identidad clara de lo que nosotros somos. Hermanos, hermanas, nosotros somos la iglesia. Amén. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la gente que representa a Cristo, a Jesús aquí en este mundo. Nosotros no somos cualquier persona. Nosotros no somos personas que nos reunimos aquí el domingo nada más para adorar al Señor, traer dinero a la iglesia, cantar 3 o 4 canciones bonitas que exalten al Señor y se acabó. No, nosotros somos más que eso. La iglesia, el culto, nuestras prácticas son parte de nuestra adoración al Señor, pero nuestro cristianismo, nuestra cristiandad, lo que nosotros creemos, se tiene que materializar, se tiene que vivir, se tiene que demostrar, aleluya, en los lugares donde nosotros nos encontramos. Eso significa en el trabajo, eso significa en la casa, eso significa en el automóvil, eso significa donde quiera que tú y yo nos encontremos. Ahí tenemos que dar la cara y la identidad de la iglesia.
Miren, lo mismo que ocurre aquí también ocurre también en otros lugares. Los mismos problemas de la iglesia son los mismos en todos los lugares. Y cuando hablo de problemas me refiero a la realidad de nosotros como creyentes. O sea, nosotros como cristianos. Usted se puede mudar, usted se puede mover a otro lugar. Pero si usted no cambia el chip, si usted no hace un reset de su cerebro, si usted no cambia su manera de pensar, su manera de vivir tampoco va a cambiar. Y la iglesia necesita entender, necesita reentender, es la palabra correcta, cuál es su identidad aquí en la tierra. Somos piedras vivas. El apóstol Pedro comienza a explicarles antes de que ellos entiendan verdaderamente su identidad, cómo se llega a esa identidad. Porque claro, a nosotros siempre nos gustan los versículos 9 y 10. Los repetimos constantemente. Pregúnteme a mí cada vez que estoy predicando y estoy enchufado en el Espíritu. Eso es uno de los versos que siempre digo. Porque somos real sacerdocio. Porque somos nación santa. Porque somos pueblo adquirido por Dios. Bla, 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 bla. Gloria a Dios por eso. Pero antes de llegar a esa realidad, hay otra realidad que tenemos que abrazar, que tenemos que aceptar para entonces convertirnos en esa palabra que Dios nos está declarando. Piedras vivas. ¿Qué son piedras vivas? ¿Cómo nos convertimos en piedras vivas? ¿Qué significaba, o mejor dicho, qué significa el texto cuando nos dice que Dios nos declara a nosotros piedras vivas? Claro, Pedro trata de darle una enseñanza, y aquellos que son constructores pueden entender un poco más de esto. Pero Pedro trata de darle la enseñanza a la iglesia de que Jesús es la piedra angular. Y una piedra angular es una piedra de base, donde se puede poner cualquier cosa y todo lo que se ponga sobre esa piedra no se va a caer. Hace 2, 3 días atrás un edificio colapsó en Miami. Usted lo vio en las noticias, ¿verdad que sí? Usted sabe que hasta ahora se ha dicho que la construcción de ese edificio no fue una construcción correcta. Que no tenía una piedra angular, que la construcción se hizo con fallas. Claro, nosotros conocemos que hay otras circunstancias del terreno, pero lo que quiero decirles a ustedes es que es muy importante tener en nosotros una piedra angular, un fundamento, una base, algo en lo cual nosotros podamos descansar, algo en lo cual nosotros podamos estar y poner nuestros pies para cuando venga la situación difícil, para cuando venga la enfermedad, para cuando venga la falta de fe, dije falta de fe, para cuando venga el desánimo, aleluya, nosotros podamos decir no, aunque venga el desánimo, aunque venga la enfermedad, yo sé en quién yo he creído en el Dios Todopoderoso, yo he creído en el Dios que, aleluya, creó los cielos y la tierra, yo he creído en alguien que dijo, tú eres mi hijo en quien tengo complacencia. Esa es la experiencia que el apóstol Pedro le está enseñando a la iglesia. Y yo creo que todavía en el siglo XXI, en el año 2021, todavía esta palabra es importante para nosotros. ¿Saben por qué? Porque tú eres iglesia, porque tú eres iglesia, porque tú eres iglesia, porque yo soy iglesia. Mire, yo me puedo aquí matar gritando y predicando. Pero al final del día, si nosotros no hacemos una decisión final, seguiremos siendo los mismos y las mismas. Si al final del día nosotros no decidimos dar un paso de fe, caminar fuera de nuestra comodidad, caminar y salir de nuestra zona de confort, todo va a ser igual y usted va a seguir pasando los días y va a seguir haciendo lo mismo y va a seguir adorando al Señor como lo ha aprendido y se va a convertir en una tradición adorar al Señor. ¿Qué está diciendo? Sí, se va a convertir en una tradición. Sí, porque lamentablemente
hay muchas personas creyentes que hacen del servicio al Señor una total tradición. Pero eso no es lo que Pedro le está enseñando a la iglesia aquí. Pedro le está enseñando a que primero tienen que entender y tener un fundamento para entonces luego tener el privilegio, dije privilegio, de ser llamado linaje escogido, de ser llamado nación santa, de ser llamado pueblo adquirido por Dios. Por supuesto, Pedro utiliza la frase piedra viva, y esa piedra viva se relaciona un poco con las palabras de Jesús cuando lo declaran y le dicen: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Palabras como piedra viva exaltan y nos dicen más acerca de que Jesucristo, cuando se le acerca a la samaritana, ella misma reconoce y le dice: el agua que salta para vida eterna, eso eres tú. Mire, por favor, hermanos y hermanas, el Señor nos ha traído de muchos lugares. El Señor me ha traído de muy lejos para recordarle a usted, para hacerle entender a usted de una vez y por todas, para decirle una vez más a usted que usted es la iglesia. Y como iglesia no podemos bajar la guardia. Como iglesia tenemos que reforzar nuestra estrategia. Como iglesia tenemos que reforzar nuestros cañones. Tenemos que revisar nuestros planes. Tenemos que orar más. Tenemos que buscar al Señor más. Pero también tenemos que sentarnos a dialogar. Tenemos que sentarnos a planificar. La iglesia crece. Claro que la iglesia crece. Pero la iglesia crece con una combinación divina y una práctica humana. No todo recae sobre el poder del Señor para que la iglesia crezca. Porque si fuera así, entonces vamos a cerrar el templo y solamente oremos por la iglesia. Y la gente no va a llegar. Se necesitan estrategias del Espíritu de Dios. Estrategias divinas que el Señor revela. Pero para que esas estrategias se lleven a cabo y se materialicen, se necesitan manos humanas. Se necesitan tus manos, se necesitan tus pies, se necesita tu mente, se necesita su compromiso, se necesita su dinero, se necesita todo lo que usted es. Usted quiere que la iglesia de Dios siga adelante, entonces la iglesia, o mejor dicho, nosotros los que conformamos la iglesia, tenemos que comprometernos con la visión de Dios para este lugar. No la visión del pastor, no la visión de la pastora, no la visión del concilio. El concilio pasa, el pastor pasa, la pastora también, pero la visión de Dios permanece. Y donde quiera que hay una iglesia, donde quiera que existe una iglesia, aleluya al Señor, hay esperanza. No importa cuán lejos esté, no importa si está todavía trepada en las cínsoras o en la montaña por ahí arriba. Si ya hay iglesia, hay presencia de Dios. Amén. Así que, por supuesto, Pedro le viene dando esta enseñanza a la iglesia hasta que entonces llega a los versos que tanto nos gustan. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es la palabra que yo creo que todo creyente se sabe. Sin embargo, tengo que también reconocer como pastor que muchos creyentes no conocen su significado. ¿Qué quiere decir estos tres adjetivos importantes? Vosotros,
Cuando usted ve el texto bíblico dice, pero vosotros, o sea, marca una diferencia. Aquellos son una cosa, pero ustedes son otra cosa. Aquellos dicen otra cosa, pero ustedes hacen otra cosa. Aquellos creen en otros dioses, pero ustedes creen en el único y verdadero Dios. No en el Dios de dioses. No en el Dios que existe además de otro. No, en el único y verdadero Dios. En el Dios todopoderoso, en el Dios soberano, en el Dios omnipotente, en el Dios trascendente, en el Dios que se revela a nosotros, en el Dios que cuando tú y yo nos encontramos cansados, cargados y tristes, tenemos la autoridad y la capacidad de ir ante su presencia, orar, llorar, y Él tiene, aleluya, la capacidad de escuchar nuestro clamor y de hacerse parte de nuestra realidad humana, de nuestro sufrimiento, de nuestra crisis, de lo que estamos atravesando. Ese es el Dios de la iglesia. Es un Dios que es presente, es un Dios que está vivo, es un Dios que, aleluya, camina con la iglesia, es un Dios que canta con la iglesia, es un Dios que camina con la iglesia, es un Dios que camina por el barrio con la iglesia. Ese es el Dios de la iglesia cuando nosotros predicamos. No es un Dios abstracto, no es un Dios que solamente está aquí en el libro, no es un Dios que solamente está en la mente, no es un Dios que solamente se practica en nuestra vida espiritual privada. Escúcheme bien, es un Dios público, es un Dios vivo, aleluya, es un Dios que está presente en todo lo que nosotros hacemos. Ese es el Dios que Pedro le presenta a la iglesia. Iglesia. La palabra iglesia. Y yo diría que la descripción de la palabra iglesia se encuentra en estos versículos 9 y 10. Lo que significa la iglesia se encuentra en estos dos versos. Linaje escogido. ¿De dónde proviene esa palabra? Isaías 43. 20 al 21, lo puede buscar luego, ahora no lo busque, pero anótelo por ahí. Ahí tenemos la referencia al linaje escogido. Un linaje tiene que ver con un grupo en particular, que tiene una raíz, que tiene una descendencia. La segunda expresión es real sacerdocio, que implica o que significa que hay realeza, que hay importancia. Y no cualquier importancia, sino una importancia sacerdotal. ¿Qué significa esto? Que está conectada con la presencia del Señor. Por eso nosotros somos sacerdotes. ¿Alguien me escuchó? Por eso somos sacerdotes y sacerdotisas de un nuevo pacto, dice el Nuevo Testamento. Usted no depende ahora de traer una paloma al altar o un macho cabrío para que el sacerdote haga un sacrificio y sus pecados sean perdonados. No, ya eso no hace falta. Ahora usted tiene la capacidad como sacerdote, que ha sido constituido, de ir ante la presencia del Señor en privado y demostrarle al Señor y darle al Señor todas sus crisis, sus problemas, y el Señor ahí lo perdona, lo limpia, lo hace nuevo, lo redime, lo cambia, lo purifica. Habrá alguien que pueda orar al Señor conmigo en esta mañana. Le da un nuevo cántico, pone una canción nueva en sus labios. Eso es lo que hace Dios en medio de nuestra privacidad cuando queremos estar con Él. En tercer lugar, la llama Nación Santa. Un título que también proviene del Antiguo Testamento, específicamente el capítulo 19 del libro de Éxodo. La experiencia de la transición, de salir de Egipto. Pero el cuarto título que Pedro utiliza en esta experiencia se conoce como pueblo adquirido por Dios. Y de todas, o mejor dicho, de los cuatro temas, este es el tema que a mí personalmente me llama más la atención. Un pueblo que Dios adquiere. Un pueblo que no tenía a Dios.
un pueblo que no era de Dios, un pueblo que no tenía identidad, un pueblo que no tenía origen, un pueblo que era inservible, un pueblo, aleluya, que no tenía dirección, un pueblo que ahora Dios lo escoge y le da camino. Esa es la iglesia. Gloria al Señor. Y como parte de ser un pueblo adquirido, con esa responsabilidad de ser un pueblo adquirido, también vienen nuestros compromisos. Un pueblo adquirido es un pueblo que ha sido comprado, un pueblo que ha sido adquirido, valga la redundancia, por alguien que tiene más poder, por alguien que pudo pagar el precio Gloria al Señor. de algo que no tenía valor. Gracias, Señor. Pero ¿cómo es posible eso? Pagar el precio de algo que no tenga valor. Pues eso es lo que hace el Señor. Porque cuando nosotros no tenemos valor en el mundo y cuando no había ninguna esperanza para nosotros, Dios nos miró y dijo: yo creo que en fulano hay esperanza, yo creo que en Abigail hay esperanza para yo hacer una mujer que adore al Señor, yo creo, gloria al nombre del Señor, que en Felipe hay esperanza y yo creo que yo puedo hacer algo con él. Yo estoy mirando aquí desde mi trono hacia abajo y yo vi que en Joel hay algo particular que yo puedo utilizar para ganar gente para el reino. Yo creo que hay algo particular en la vida de Carlos que puede ser de manera especial para la iglesia, porque si la iglesia quiere ser, aleluya, sal de la tierra, si quiere ser luz del mundo, esta iglesia tiene que moverse, esta iglesia tiene que caminar, esta iglesia tiene que hacerse presente en la realidad de la sociedad. La iglesia es un pueblo adquirido por Dios. Señor, aleluya. Entonces, en medio de esa adquisición que Dios hace, nos entrega a nosotros identidad, nos entrega fuerza, aleluya, nos entrega poder, nos entrega pasión, nos entrega ganas de seguir adelante, nos entrega fuerza para no cansarnos en el camino, nos entrega esperanza cuando no hay ninguna, y en medio de la realidad humana, porque ¿sabe qué? Ser humano es vivir en crisis. Se lo vuelvo a repetir: ser humano es vivir en crisis constante. Desde que nacemos hasta que morimos, estamos en una crisis constante, estamos en problemas constantes, estamos padeciendo aquello, estamos padeciendo lo otro. Pastor, pero sí, eso es cierto, pero también gozamos y disfrutamos. Claro que sí, pero vamos a ser honestos, hermanos y hermanas, la mayoría de nuestra vida la pasamos en crisis, la pasamos en problemas. Pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia está que cuando en medio de nuestra vida aceptamos a este Señor de la iglesia, caminamos en paz, caminamos en seguridad, caminamos con la certeza y seguridad que nada de lo que ocurre, nada de lo que pase me va a separar a mí del amor de Jesús. Ni tribulación, ni hambre, ni peste, ni necesidad, ni principado, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo. Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es el Cristo Jesús. Gloria al Señor. Vamos, denle un aplauso, Señor, en esta mañana. Esa es la realidad de la iglesia. Esa es la realidad de la iglesia. Para eso tenemos identidad. Para eso hemos sido lavados. Para eso sí hemos sido convocados. Para eso fuimos adquiridos por una razón. La única razón que tiene la iglesia, y escúcheme bien, y ya estoy finalizando. La única razón que tiene la iglesia sobre la faz de esta tierra, ¿sabe cuál es? Anunciar, predicar, anunciar las buenas nuevas de salvación. O sea, hay una buena noticia que se tiene que compartir. Lo que usted y yo vivimos no lo podemos quedar con nosotros, no lo podemos solamente disfrutar nosotros. No, esto tiene que ser compartido. Esto tiene, aleluya,
aleluya, que ser vivido por otros, no solamente por ti, por tu familia. No, esto tiene que compartirse, tiene que anunciarse, tiene, aleluya, que anunciarse a los cuatro vientos donde quiera que nosotros estemos, porque esa es la única razón de la iglesia ser en el mundo. Amén, sí, Señor. Así que si Dios nos ha plantado en este lugar, si Dios le ha placido que nosotros estemos en este lugar, en esta esquina aquí, en este barrio hermoso, Amén. es para anunciar, Sí, Señor. es para compartir. Es para que cuando escuchen el culto de la iglesia Mission Board aquí en esta esquina digan, wow, hay esperanza en aquella esquina. No que digan lo contrario, no que digan eso es molestoso, eso es alborotoso. Que digan lo que quieran decir, pero que lo que salga de aquí sea palabra de vida. Amén, amén, sí, Señor. No palabra de juicio, no palabra de condenación, no palabra de atropello, sino palabra de restauración, sino palabra de vida, sino palabra para que levanten el que está caído, sino palabra que le dé esperanza al que está desesperanzado, sino que salga palabra profética de Dios que levante al que está en el piso, que sane al que está enfermo. Aleluya. Y eso es lo que la iglesia tiene que pronunciar y evangelizar y compartir. A veces nosotros los pastores nos frustramos. Y hablo por experiencia propia. Porque no vemos lo que queremos. Porque a veces se nos mete en la cabeza una filosofía errónea de lo que es la iglesia. Y nos frustramos. Y a veces decimos, esto no era lo que yo pensaba. Si a mí me pasó ya hace rato. No era lo que yo pensaba. Pero cuando eso pasa, cuando eso ocurre, yo tengo que regresar al texto. Yo tengo que regresar al fundamento. Yo tengo que volver a ver lo que Dios dijo en el principio. Yo tengo que volver a reenfocar mi camino y mi misión y entender que nosotros somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar, aleluya, para anunciar, diga conmigo anunciar, para compartir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ese quién es? Ese es Dios. Gloria al Señor. Que nos ha llamado a compartir, no nuestra salvación, a compartir su amor, a compartir su poder, a compartir lo que Él es. Porque antes, en otro tiempo, no éramos nada. No éramos pueblo. Dice el texto bíblico que antes no éramos nada, pero ahora somos pueblo de Dios. Aleluya, gracias. Óigame, no hay nada más importante que eso para la iglesia. No hay nada más importante y más privilegiado de ser pueblo de Dios. Usted y yo podemos tener los títulos académicos mayores del mundo. Usted puede ser un profesional de alta alcurnia, como se dice. Usted puede tener todo el dinero del mundo. Usted puede tener todas las propiedades, todo lo que usted desee. Pero si usted no es pueblo de Dios, con mucho respeto le voy a decir que a usted le falta todo. La iglesia no era un pueblo, pero ahora es pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora ha alcanzado misericordia. Señor. En esta mañana yo quiero que usted y yo, por favor, podamos pensar fuera de nuestra mente tradicional. Que podamos pensar fuera de esta, con mucho respeto, de estas cuatro paredes. Que podamos pensar con una mentalidad de reino. Amén. El reino es mucho más que esto. El reino es mucho más de agarrar una guitarra y
tocar una buena canción. El reino es mucho más que predicar todos los domingos aquí. El reino se vive. El reino se sufre. El reino se trabaja. El reino se construye. Gloria al nombre del Señor. El reino se hace todo el tiempo, en todo momento, si Dios camina con nosotros. Y hacemos que ese reino sea un reino visible. Le invito a que esta mañana usted me acompañe. Y usted me acompañe de esto. Y yo lo voy a pedir con mucho respeto. Que antes de hacer cualquier cosa, usted pueda tomar algún minuto, 2 minutos. Y usted pueda cerrar sus ojos. Y usted pueda hablar con el Señor. Usted pueda reflexionemos en lo que somos. Reflexionemos en lo que hemos hecho hasta ahora. Reflexionemos en las cosas que hemos hecho en la iglesia. Y yo le invito a que usted, si hasta este momento ha tenido una percepción de la iglesia, la pueda cambiar. Cambie la percepción, cambie la manera de pensar de la iglesia y entienda lo que verdaderamente es la iglesia. Señor, en el nombre de Jesús yo te adoro y te bendigo en esta mañana. Te doy gracias porque tú has estado en medio de nosotros. Y porque tu palabra yo creo que ha sido puntual para esta comunidad de fe. Gracias porque tú no llegas tarde nunca. Gracias porque tú llegas a tiempo. Gracias, Señor, porque nuestro servicio a ti, Señor, es un servicio inquebrantable. Gracias. Porque con altas y bajas estamos aquí. Gracias. Señor, yo te pido y presento a cada persona que se encuentra aquí sentada, parada en este momento, en este punto, en este templo. Señor, yo te pido que tú toques los corazones, las vidas, las mentes, Señor. Que salgamos de nuestra comodidad espiritual, de nuestra comodidad de vida, Señor, y que nos hagas entender, nos hagas comprender un poco más. Que nos hagas, Señor, que nos moleste. Sí, Señor, moléstanos un poco, vamos, moléstanos. Moléstanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y con el permiso de los pastores, yo quiero que este altar está abierto. Si usted necesita la oración, pasa. Si usted necesita orar ante el Señor, si usted necesita reconciliar su vida, entregarla, si usted necesita un milagro de parte del Señor, este altar está abierto. La iglesia sigue en pie. La iglesia sigue en victoria. La iglesia sigue adelante. La iglesia no depende de las leyes del gobierno. La iglesia sigue adelante. Adoremos al Señor en esta mañana. Mientras usted ora al Señor, mientras usted habla con el Señor, le invito a que escuchemos este canto de adoración al Señor. Abra su corazón, vamos. Y si la sabe, cántela con nosotros. Adoremos a Dios con fuerza, vamos. Justicia en la cruz.
aleluya, va a saltar a la en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice a tu sierva, Señor, que te sirve, que le abierta, Señor, levanta la ayuda de la Así que si ese aplauso fue parecido, yo creo que estuvo flojo. Yo creo que puede hacer un mejor Damos gracias al Señor. Usted conoce que su pastora es Leonora, así que cuando recibimos la presencia del Señor en nuestra vida, se conmueve